Con cada brindis que celebras llena los bolsillos de la multinacional Diageo, y aunque puede que no la conozcas, varias de sus marcas no te son indiferentes. Hoy, en B&B Place, te presentamos a Diageo, que con 400 productos bajo su control no está interesado en el reconocimiento de su marca, sino que sean sus productos los que brillen. Este holding empresarial es el resultado de múltiples fusiones y compras a lo largo del tiempo, con aciertos e imprudencias que han dado como resultado un portafolio de bebidas con historias inspiradoras e interesantes, con la que los clientes se sienten identificados. Un ejemplo de esto es Johnnie Walker. En 1819, el joven John Walker vendería la granja de su padre para comprar una tienda de abarrotes en Kilmarnock, al oeste de Escocia. Allí vendería su propio whisky según las especificaciones del cliente, ya que los distribuidores de la tienda siempre se quedaban cortos de suministro. Su mezcla fue muy popular en el inventario, pero no representaba más del 10% hasta que su hijo, Alexander, lanzó la marca Johnnie Walker y se asoció con los capitanes de barcos que salían de la isla para que le ayudaran a vender su whisky en cualquier lugar donde pudieran navegar. Usaba botellas cuadradas que eran más resistentes y podían guardar mayor cantidad de whisky, y su etiqueta inclinada permitía poner las letras más grandes en la botella. Los nietos de John renombraron su exitosa y nueva variedad de whiskies con los colores del líquido. Así nació White, Red y Black Label. Fue entonces cuando se creó la imagen del caminante Johnnie Walker, un dandy de mundo con el que la marca llegaría a 120 países, y su eslogan sería adoptado como un grito de batalla para inspirar el coraje en la adversidad: seguir caminando, keep walking. En 1925 se unió con la Asociación de Destiladores de Escocia, Buchanan's y Duvers, para formar The Distillers Company. Esta nueva empresa, aunque lejos de ser la única compañía de whisky escocés, controlaría el mercado de este licor por los siguientes 50 años y tendría a cargo marcas como Black & White y Old Parr, que como dato curioso es el whisky más vendido en Colombia. El siguiente nivel lo encontraría con una compañía creada en el siglo XVIII en Dublín, Irlanda. Arthur Guinness comenzó a elaborar en 1759 cerveza tipo Ale en su empresa St. James Gate Brewery, ubicada en Dublín. Ya tenemos un video explicando la cerveza Ale y te lo dejamos por acá. Los primeros años de la empresa generaron más anécdotas que ganancias en un mercado apoderado por el whisky y la ginebra, hasta que Guinness exportó su producto a Inglaterra, donde recibió una buena acogida. Pero cuando se decantó por la producción de cerveza Stout Porter, fue que Guinness saltó a la fama. Esta cerveza con cebada tostada sin maltear era más espesa y alcohólica, y durante las guerras napoleónicas su fama se extendió por toda Europa. Con su auge, las cervecerías de Guinness fueron pioneras en el establecimiento y mejora continua de controles de calidad y de beneficios para sus trabajadores que ninguna otra empresa manejaba en aquel entonces. Su marca era mundialmente conocida y el tiempo le había favorecido. En 1986 encontró un nuevo objetivo: comprar The Distillers Company. La nueva Guinness tenía el control de dos industrias, la del whisky escocés y la cerveza inglesa, pero tener tal tamaño representa retos logísticos altísimos, por lo que necesitaría un socio capacitado para sortear dichos desafíos, y una década más tarde lo conseguiría con la compañía Grand Metropolitan, una empresa fundada después de la Segunda Guerra Mundial por Maxwell Joseph, dedicada a la industria hotelera. Gracias a su rápido crecimiento, adquirió negocios de catering, cadenas de restaurantes y bingos con los que fortalecían su negocio de hoteles. Pero en 1972 se dio cuenta que contaba con la plataforma de negocios perfecta para entrar en la industria del alcohol, adquiriendo International Distillers and Vintners, distribuidores de cervezas, vinos y destilados, adquiriendo así marcas reconocidas como el whisky J&B, el vodka Smirnoff y la crema de whisky irlandés Baileys. Que como dato curioso, la fórmula original incluía alcohol, crema y la bebida en polvo a base de leche con chocolate Nesquik. Déjenos saber en los comentarios si lo sabían, porque nosotros no. Y ya que están por ahí, suscríbanse para seguir aprendiendo con nosotros sobre el mundo del licor. Y denle like a este video que nos ayuda un montón. Ya en 1997 se llevaría a cabo la fusión entre Guinness y Grand Metropolitan, dando como resultado al holding empresarial Diageo, con capacidad de operaciones en 180 países. En 2003, Diageo se alió con la marca de tequila José Cuervo para comprar Don Julio Tequila, y para 2014 ya tenía el control total de la marca. En 2012 adquirió Ipioca, la marca de cachaza premium de mayor venta en Brasil, y en 2017 incorporó a su cartera la marca de tequila Casamigos, el tequila de George Clooney del que hablamos en este video. Diageo es el mayor productor de whisky y hasta 2017 el destilador más grande del mundo, cuando fue superado por la empresa china Kweichow Moutai, pero de esta hablaremos en el futuro. Ahora conoces la cabeza detrás de muchas de las bebidas más populares. Por ahora, mira este video. Nos vemos pronto.